Veamos ahora el método de destilación de mezclas binarias conocido como método de Ponchon-Savary. Este método se basa en representar en un gráfico, entalpía composición-composición, los balances de materia, de energía y relaciones de equilibrio que nos ayudarán a resolver el proceso de destilación. Además, no es necesario en este método suponer flujo molar constante y se puede utilizar base molar o bien en base masa. Entonces, antes de iniciar y presentar este método, lo que haremos es aplicar y desarrollar los balances de materia y energía y llegar a la conocida regla de la palanca. Lo que hacemos en el siguiente esquema es considerar una mezcla. Esta operación de mezcla, donde A y B como corrientes se mezclan con sus respectivas entalpías para producir una corriente C, también con su respectiva entalpía, donde el proceso es adiabático. De acuerdo a la notación, HI denota entalpía de la corriente I, A, B y C, los flujos, y las X y denotan fracción molar o bien fracción en masa. Si hacemos un balance de materia global a este proceso, A más B sería igual a C. Si hacemos un balance por componente, nos quedaría que A por XA más B por XB es igual a C por XC. De este balance, lo que hacemos es sustituir lo que vale C para quedar como A más B que multiplica a XC. Si hacemos el balance de energía, donde Q es igual a 0, el balance energético quedaría de la siguiente manera. A por la entalpía A más B HB, que son corrientes que entran, debe de ser igual a C por HC, que es corriente que sale. Ahora también C del balance de materia global se sustituye y queda entonces igual a A más B, que multiplica a la entalpía HC. Lo que hacemos ahora es multiplicar XC tanto por A como por B. Lo que hacemos ahora es el término AXC y el término BXC, pasarlos del otro lado de la ecuación, y además lo que hacemos es reagrupar y factorizar términos comunes, de tal manera que A se factoriza y multiplica a XA, que aparece en este término, y en este otro, pero este pasó del otro lado. Entonces sería menos XC, más B, que multiplica a XB menos XE, y esto va a ser igual a 0. Si retomamos el balance de energía, hacemos lo mismo. Lo que hacemos aquí es multiplicar HC tanto a A como a B, reordenando, reagrupando y también factorizando. El balance de energía podemos representarlo también de acuerdo a esta expresión. Ahora lo que vamos a resolver es de manera simultánea tanto el balance de materia como energía que nos representan estas ecuaciones. Este es el balance de materia, resolverlo de manera simultánea con el balance de energía. Lo que hacemos aquí es manipular estas dos expresiones de tal manera que este primer término y este otro, o más bien el término que aparece con la A, poder eliminarlo.
Lo que hacemos entonces es este término, multiplicarlo, o más bien esta ecuación, cada uno de estos términos, multiplicarlo por el término HA menos HC. Se multiplica. Y esta expresión ahora la multiplicamos por XA menos XC. Y entonces restamos una de la otra. Y eso es lo que se hace en esta expresión. Vean que este término, o más bien esta ecuación, se multiplica por esta diferencia por los términos que aparecen. Entonces, este primer término que aparece aquí se multiplica por esta diferencia. Y el segundo también por esta diferencia. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación, que es el balance de energía, este término se multiplica por esta diferencia. Veanla, aquí la tenemos y se multiplica por menos 1. Y este segundo término también por menos 1 para darnos el menos. Este término que comentábamos se multiplica por XA por XC, que también se hizo aquí y aquí aparece. Ahora lo que hacemos es sumarlas de tal manera que este término es exactamente el mismo que está aquí, pero de signo contrario. De tal manera que sumamos los términos que restan, factorizando b, y además, como toda esta expresión está igual a 0, b la podemos eliminar. De tal manera que nos quedaría simplemente el término que aparece en corchetes. Este sería la resolución del balance de materia y energía que vamos a seguirla manipulando. Reordenando la ecuación que resultó de resolver de manera simultánea balance de materia y energía, la reordenamos y llegamos a esta expresión. Relación de diferencias de entalpía B menos entalpía C entre composición XB menos XC va a ser igual a esta diferencia de entalpías entre diferencia de composiciones. Si esta expresión la representamos en un diagrama tal como lo presentamos aquí, entonces sería un diagrama composición-entalpía, donde en el eje X denotaremos o representaremos la fracción másica o molar, mientras que en el eje Y la entalpía por unidad de masa. Entonces, si recordamos, la operación es una operación de mezcla donde A y B se mezclan para darnos la corriente C. Vean que C se encuentra en esta representación en un diagrama composición-entalpía. C se encuentra entre el punto A y B que se mezclan. Y es lógico, porque XC nos representaría la composición global de sumar estas corrientes. Entonces, C se encuentra entre estas dos. Pero veamos, si unimos estos puntos, resulta una línea recta. Además, esta recta tiene pendiente de acuerdo a lo que a la hora de solucionar de manera simultánea balances de materia y energía nos da. Es decir, que la pendiente es igual a este término, que es el que aparece aquí a partir de la definición de pendiente, obtenida a partir de dos puntos conocidos. Por ejemplo, el punto C y el punto B. M sería entonces Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Para este caso, B sería el punto 2 y C sería el punto 1. Pero además, esta misma pendiente podemos representarla en términos de los puntos C y A. Es decir, este punto como el punto 2
y A como el punto 1 para obtener esta pendiente. Entonces, como los puntos se representan en un diagrama y que corresponden a, B y C, en la operación de mezcla, estos tres puntos descansan en la misma recta porque tienen la misma pendiente. Entonces, sobre esta línea recta, como comentamos, se encuentran los puntos con coordenadas que hemos ya mencionado. Entonces, de la ecuación del balance de materia que antes deducimos y que es lo que hacemos es manipular y representar la relación de flujos A entre B, que a partir de esta expresión despejando nos quedaría que es igual a XB menos XC entre XC menos XA. De igual manera, a partir del balance de energía ahora, despejamos la relación de flujo A entre B para obtener esta expresión. Tomando la ecuación del balance de materia y esta que se obtuvo del balance de energía para la relación de flujos A entre B, como es la misma, podemos igualarlas y entonces esta relación A entre B queda en términos de composiciones y también en términos de entalpías de corriente. Ahora, si representamos en un diagrama composición, entalpía, los flujos que van a representarnos puntos con coordenadas, por ejemplo, para el punto A, XA, HA, lo representamos de igual manera el punto B y el punto C que descansa entre estos dos puntos. Recordando que los puntos A, B y C descansan sobre la misma línea. Entonces, a partir de esta representación gráfica, se ha observado que la relación de flujos A entre B también es exactamente igual a la relación de distancia entre segmentos BC entre el CA. A esta expresión se le conoce como regla de la palanca, es decir, que la relación de flujos A entre B se puede evaluar a partir de medir segmentos y obtener la relación de segmentos. En este caso, BC entre CA nos da la relación de flujos A entre B. Ahora, en este esquema, veamos cómo podemos entonces formular la regla de la palanca a partir de su representación, de tal manera que pudiéramos decir que A es directamente proporcional al segmento BC. Ahora veamos cómo podemos hacer para recordar esta proporcionalidad. A es el punto que representa el flujo A y que si lo desaparecemos de manera ficticia va a ser proporcional al segmento que se forma entre los puntos que quedan. En este caso, B a C. Mientras que el punto B, también de manera ficticia, lo eliminamos, lo desaparecemos y va a ser directamente proporcional al segmento entre los puntos que quedan. En este caso, C a A, que es lo que aparece aquí. Ahora, solamente comentar que hay que mantener la dirección, en este caso, de arriba hacia abajo, para formar estos puntos, o estos más bien segmentos, que también van a establecer esta diferencia de composiciones y también de entalpía. Veamos ahora como ejercicio el a partir de esta representación gráfica, el poder representar la relación de flujos C entre A en término de flujos, en término de segmentos y después en términos de
composición y entalpía. Veamos que C va a ser directamente proporcional a un segmento. ¿A cuál sería? Bueno, como comentamos antes, tendremos que desaparecer de manera ficticia al punto C y formar el segmento entre los puntos que quedan. En este caso será el segmento formado de B a A, mientras que A lo desaparecemos de manera ficticia y va a ser directamente proporcional a el segmento que sobra, o más bien que se forma a partir de los puntos que quedan. Será entonces el BC. Vean qué es lo que hemos representado aquí. C desaparece, B a A es el segmento, A desaparece, entonces B a C es el segmento que va en la parte del denominador. Ahora, ¿cómo nos quedarían las expresiones de C a A en términos de composiciones y entalpías? Bueno, lo que hacemos es colocar la diferencia de composiciones de acuerdo a lo que sigue y también de entalpías. XB será el asociado a este punto menos XA, que es el asociado a este punto, entre XB, que corresponde a este punto, y XC, que corresponde a este otro punto. De manera similar para las entalpías. Y entonces, por la regla de la palanca, hemos representado el segmento, o más bien en términos de segmentos, la relación de flujos C a A. Como ejercicio, verifiquen que esta relación de flujos B entre C es igual a esta expresión. Veamos ahora el balance de un sistema de mezcla no adiabático, es decir, que Q no es igual a 0. Vamos a establecer Q minúscula como el calor por unidad de masa de cualquier corriente. Es decir, va a ser Q referido a cualquiera de estas corrientes. Luego, por la primera ley de la termodinámica, se ha establecido una convención de signos para la transferencia de calor y va a ser negativo si la dirección es del sistema a los alrededores, mientras que positivo si es de los alrededores al sistema. Q mayúscula es el calor total transferido. De la primera ley de la termodinámica, si recordamos, establece que el delta H va a ser igual a Q para este proceso, estableciendo que no hay trabajo de eje. De tal manera que, como dijimos antes, Q va a estar referida a masa de corriente. De tal manera que tendremos Q subíndice A igual a Q, que es el calor que se transfiere en el sistema, entre el flujo A. Pero si lo referimos a B, entonces será de esta manera, y si lo referimos al flujo C, será QC. Entonces, Q, si despejamos de estos términos, va a ser igual a A por QA, va a ser igual a B por QB, y también va a ser igual a C por QC. Es decir, que Q se expresa en función de cualquier corriente que interviene en este proceso de mezcla que ahora es no adiabático. Si realizamos el balance de energía, nos queda de esta manera. Mientras que si utilizamos Q en término de el flujo A, despejamos de esta expresión y Q entonces será A por QA. Esta expresión la podemos insertar en este término de la ecuación del balance de energía
y entonces resultará en la siguiente expresión. Lo que hacemos es reacomodar el balance de energía que obtuvimos anteriormente y utilizando el balance de materia total, de tal manera que C es igual a más B, se inserta en esta expresión y resulta esta ecuación del balance de materia. Este balance de energía se resuelve de manera simultánea con el balance de materia que antes se obtuvo y que sigue siendo el mismo para esta cuestión de en donde hay transferencia de energía y que es diferente de cero, se obtiene la siguiente expresión. Esta expresión en un diagrama composición entalpía lo que hace es representar pendientes y como están igualadas y se obtiene de resolver de manera simultánea los balances, entonces esta es la pendiente que une los puntos B y C y esta es otra pendiente que une los puntos C y A, pero es la misma pendiente. Lo que establece es que los puntos A, B y C descansan sobre la misma recta en esta mezcla no adiabática. De tal manera que, como comentamos, M, que es la pendiente dada por esta expresión y que también es exactamente igual a esta otra, comentamos que sobre esta línea recta se encuentran los puntos con coordenadas XA, HA más QA, XB, HB y XC, HC. En un diagrama, entonces, representamos de manera similar a la mezcla adiabática. Claro, con coordenadas distintas para el punto A. Si el balance de energía ahora lo representamos en términos de el calor para la corriente B, o en términos o referenciado a la corriente B, entonces Q es igual a B por QB como antes vimos. Esta expresión se sustituye en el balance de tal manera que lo expresamos en términos de B y QB. De la misma manera se puede hacer para el calor haciendo referencia o referenciándolo a la corriente C. De tal manera que este término también se introduce en el balance de energía para llegar a la siguiente expresión que reacomodada quedaría de acuerdo a esta expresión o ecuación. Entonces, hemos escrito el balance de energía en término de Q y en término también de cada corriente de flujo. En este esquema se presenta un diagrama típico composición, entalpía. Representamos en este esquema, por ejemplo, para un sistema binario, la curva de líquido saturado correspondiente a un punto de burbuja, que sería la que se representa como curva inferior en este diagrama, mientras que también hay una curva que es la superior y que está representada como la de la condición de vapor saturado. Es equivalente a un punto de rocío. Entonces, tendríamos los extremos del equilibrio de fases. Vapor saturado por un lado y líquido saturado por el otro lado. Todo lo que descansa entre estas dos curvas corresponde a equilibrio líquido-vapor de una mezcla binaria, mientras que toda la zona que se encuentra por encima
de la curva de vapor saturado corresponde a vapor sobrecalentado, mientras que toda la zona que está por debajo de la curva de líquido saturado corresponde a líquido comprimido o subenfriado. Entonces, esta es una representación típica de un diagrama composición entalpía. Sobre este diagrama vamos a desarrollar el método conocido como de Ponchon-Savarit para poder diseñar columnas de destilación de sistemas binarios y vamos a darle solución a los balances de materia, balances o relaciones de equilibrio, y representaremos en este diagrama la solución de el método, como comenté antes, Ponchon-Savarit, que también es un método gráfico. Bueno, solo para concluir, esta curva, por ejemplo, es una isoterma que corresponde a 140 grados Fahrenheit. Simplemente, a lo largo de esta isoterma, se tiene condición de líquido subenfriado. Si vamos a una isoterma, por ejemplo, la de 300 grados Fahrenheit, observamos que a lo largo también de esta isoterma se tiene condición de vapor sobrecalentado. Pero veamos una isoterma, por ejemplo, la de 220 grados, que tiene una zona, la que se está representando aquí con el puntero, de líquido subenfriado. Este punto corresponde al líquido saturado, mientras que si seguimos la isoterma, hemos comentado que a cada punto de este le corresponde un equilibrio de fases líquido-vapor, pues se encuentra entre la zona de saturación tanto de vapor como de líquido. Para llegar a este punto, donde se tiene condición de vapor saturado y todo lo que resta en la isoterma corresponde a condición de vapor sobrecalentado. Entonces, más adelante vamos a retomar este diagrama para resolver una columna de destilación. En el siguiente diagrama concentración-entalpía vamos a representar la mezcla de estas corrientes Vn-2Ln para posteriormente la corriente que se obtiene como mezcla se equilibra, hay una acción de equilibrio para separarse en corrientes ambas que están en equilibrio, Vn-1, Ln-1. Se considera que ambas corrientes, tanto Vn-2 y Ln, provienen de etapas de equilibrio y son etapas distintas, lo que para representarlas en este esquema composición entalpía o concentración entalpía, como provienen de etapas de equilibrio, descansarán sobre la curva de saturación, tanto de vapor como de líquido respectivamente. Veamos en este diagrama entonces cómo podemos representar estas acciones de mezcla y de equilibrio. Lo que hacemos es recordar que esta curva sólida corresponde al vapor saturado o condición de vapor saturado, mientras que la inferior corresponde a líquido en saturación. También mencionar que las líneas discontinuas, todas estas, corresponden a líneas de condición de equilibrio, también conocidas como líneas de reparto. Veamos entonces cómo podemos representar esta acción de mezcla y también de
equilibración o de equilibrio. Veamos cómo representamos esta corriente Ln con entalpía Hn. Como Ln nos representa flujo de líquido, entonces descansará sobre la condición de líquido en saturación. Por tanto, este punto corresponde a la representación de este flujo Ln, mientras que el Vn-2 es un vapor saturado. De manera arbitraria descansará o la representamos con este punto. Descansa sobre la curva de vapor saturado. Comentamos antes que Z va a estar entre estos dos puntos, de tal manera que, por ejemplo, se establece a este punto. Ahora, este punto corresponde posteriormente, o más bien corresponde a este flujo Z que se equilibra en esta etapa que como acción tiene de equilibrar el sistema para obtener los flujos Vn-1 y Ln-1, ambos están en equilibrio. De tal manera que si este punto fue el que se estableció y corresponde al de la mezcla, entonces sobre este punto se traza una línea de reparto o de equilibrio, de tal manera que, por ejemplo, en la curva de líquido saturado descansa este flujo Ln-1, mientras que en el extremo de esta curva de reparto que corresponde a condición de vapor saturado, descansa este punto que corresponde al Vn-1, que está en equilibrio con el Ln-1. Y entonces, en este diagrama, hemos representado ambas acciones, de mezcla y también de equilibrio. Más adelante vamos a aplicar lo que hemos visto al momento para poder resolver y diseñar columnas de destilación por método gráfico entalpía, composición conocido como método de Ponchon-Savary.